Sed muy bienvenidos a vuestra casa. Y a ver si os entretengo un rato, que yo creo que tengo mucho que hablar sobre Zirauki, que la verdad es un sitio fantástico y un sitio con muchísima historia y con mucho valor arqueológico. De hecho, estas tierras que tenéis alrededor están llenas de yacimientos arqueológicos, están llenas de puertas al pasado. Es que los yacimientos arqueológicos permiten ese viaje en el tiempo. Así que siento decepcionar a quien creía que igual, como era viaje en el tiempo, igual alguien se creía que era como las películas de los años 50, que salía uno con una máquina que le llevaba al pasado, pero es que eso se puede hacer con la imaginación y con un poco de conocimiento de todos los yacimientos arqueológicos que tenéis aquí. Y bueno, como veis, el título Viaje a la prehistoria, dólmenes, castros y peñas sacras en Zirauki, ¿verdad? Y aquí tenemos, lo primero que tenemos que hacer es dar el valor que se da a estos yacimientos, porque os habrá pasado también a muchos de vosotros, incluso cuando viajáis, que preguntáis por un dolmen que conocéis, preguntáis por un poblado romano, preguntáis por unas ruinas, y realmente la misma gente del lugar no le da importancia. No, realmente son restos de la historia más antigua, de vuestra tierra, de mi tierra, de Navarra, y lógicamente hay que darle el valor que tiene. Y además, ¿qué pasa? Que realmente las piedras hablan. Los historiadores tenemos la suerte de cuando vemos un campo, cuando vemos una montaña, cuando vemos un yacimiento arqueológico, no vemos solo las piedras. Las piedras nos hablan, porque si nos documentamos de lo que son esas piedras, de para qué sirvieron ese campo, si fue un campo de batalla, si nos vamos más hacia nuestros tiempos, donde ha habido historia, la tierra, los paisajes, tienen muchísimo más valor. Es así. Los ves desde otra manera y los disfrutan muchísimo más, sin ninguna duda. Y entonces es lo que pasa con Zirauki, y es un paisaje prehistórico. Realmente tiene tantos yacimientos arqueológicos que tú vas conociéndolos de diferentes épocas, y si te imaginas los ritos, lo que sucedió ahí, qué pasó, las pistas que nos dan esos esqueletos que aparecieron en ese dolmen, ese menhir, ¿por qué está ahí? Ese castro, ¿por qué tiene esas murallas? Entonces entiendes muchas cosas. Y es que viajas en el tiempo. Claro, te estás yendo 2500, 5000 años atrás, realmente a través de esos yacimientos arqueológicos. Y realmente, cuando ves Zirauki ahora, fijaros que ha pasado ahora un apagón y ha parecido que se iba el mundo, ¿verdad? No, paisaje prehistórico. Nosotros es que no sabemos realmente lo que era sobrevivir. Era un paisaje de supervivencia. Ahí no había leyes, había pueblos, había clanes, había un número limitado de recursos. Tenían unas tierras, el agua estaba en una zona, el ganado en otra, y no era finito, era muy justo para los que habían. Y ahí no se andaban con chiquitas. Era un paisaje de supervivencia. Si no tenías tú para comer, tú o tu clan o tu pueblo, ibas al clan de al lado y se lo quitabas por la fuerza. Y cuando venían sequías, la gente se moría de hambre. Entonces, es lo que ahora nosotros vemos, pues bueno, que tenemos de todo. Antiguamente no era así. Era realmente un tiempo de lucha, un tiempo de supervivencia. Eran tiempos muy duros. Eso que dicen, esas teorías, no, en el neolítico se trabajaba poco y tal, en el neolítico, vete a saber, entramos en la edad del cobre, el calcolítico, edad del hierro, y ahí no se andaban con chiquitas, eran tierras peligrosas, y eso, vais a ver, los yacimientos de Zirauki nos van a hablar de eso también, vais a ver. Mirad, primero, Zirauki, estratégicamente, aún hoy sigue teniendo mucha importancia. Esto es un cruce de caminos. Es un cruce de caminos. Por una parte, mínimamente, ya lo sabéis, la autovía que pasa, el Camino de Santiago, correcto, de este a oeste. Pero es que hay un camino que ahora prácticamente se ha perdido o no se usa, que en la prehistoria tenía mucha importancia y está todo plagado de yacimientos arqueológicos. El río Salado.
el corredor del río Salado de norte a sur, que baja, como sabéis, hasta Andelo, hasta la ciudad romana, es que era un paso en la historia muy importante. Y es que Cirauqui está justo en ese cruce de caminos. ¿Qué significaba eso? Más importancia todavía, porque es que desde la prehistoria ya se comerciaba. Y lógicamente, si se comerciaba en la prehistoria, un sitio como este era un lugar muy importante para vivir y lo más importante para controlar también. Entonces, en esa mirada prehistórica de lo que es el Cirauqui, hay que quedarse con eso, que no solo que la autovía no pasa por aquí por casualidad, el camino no pasa por casualidad, es que muchísimo antes de los romanos, esto ya era un paso de camino muy importante, y más si lo completamos con el río Salado, ¿no? Entonces, nos ponemos en un sitio estratégicamente muy importante. Entonces, hay unas poblaciones que se mueven por esos caminos. Y claro, hay poblaciones que se han estabilizado en las zonas, pero ojo, hay otras poblaciones que por lo que sea, vete a saber, igual donde estaban les han echado. Y se van moviendo. O sea, ha habido a lo largo de la historia grandes movimientos, que conoceréis, los celtas y demás, pero luego en la microhistoria, digamos, es que esos movimientos es que eran continuos. Era gente nómada, que se buscaba la vida. Y si te echaban a tu clan de un sitio, ibas al otro. Y vas al otro, y si había otros que tú tienes más fuerza que ellos, pues los quitabas de en medio. Y era así. Entonces, ¿por qué estoy abundando tanto en este periodo de conflictos? Pues mirad, vais a ver, primero, lo del patrimonio arqueológico de Cirauqui, calzada romana, puente romano. Muy bien, es realmente lo que se conoce ahora, que además, por ejemplo, Armendáriz, otro arqueólogo, dice que resulta que la calzada que sería posterior, sería medieval, pero seguramente pasa como con nuestras carreteras. En origen podía ser romana y posteriormente fue modificándose. Entonces, fuera de Cirauqui se conoce que ves en la carretera, calzada romana, puente romano, eso, no, es que hay mucho más. Tenéis mucho más para poner en valor aquí, además pasando el Camino de Santiago. Eso he estado comentando también con las concejalas de Cultura, pero que no es aquí solo. Tema arqueología es un patrimonio que realmente cada vez interesa más y que realmente que no se pone en valor. Y yo creo que es hora, que no es tan caro. Luego, al final de la charla, ya hablaremos alguna experiencia, por ejemplo, en Cascante, con las canteras romanas, de una manera muy económica, han puesto en valor unas canteras romanas fabulosas, ¿no? Y ya veréis cómo se puede hacer. Es muy sencillo, ¿no? Entonces, no solo hay calzada romana, no solo hay puente romano, hay muchísimo más. Y empezamos, esto lo conocéis todos, ¿no? El dolmen de Icivita. Claro, que es el yacimiento arqueológico más conocido de aquí, que se encontró un vecino, me parece que se llama Aramendía, que lo encontró. ¿Fuiste tú el que lo encontró? Mi cuñado. ¿Tu cuñado? Pues haber aprovechado, hombre. Haber aprovechado, ya que está lleno, y haber dicho, sí, fui yo. Es un aborigen auténtico. Sí, bueno, sí, pero no te enrolles, que antes he hablado contigo y me vas a quitar, que yo tengo mucha conferencia por dar. Que tú tienes hilo, que sí, ya nos hemos enterado que eres de la familia. Entonces, pues con eso no vale. No me cuentes que la conferencia... Luego me cuentas, luego en una parte me cuentas. Bueno, pues como veis, el dolmen de Aizibita, digamos, uno de los dólmenes que hay aquí, no es el más complejo, ni mucho menos. Ahora veremos otro dolmen más complejo que este que tenéis aquí, que por supuesto está medio abandonado, que se puede poner perfectamente, y luego vamos a ver la foto también. Bueno, el dolmen de Aizibita. Bueno, el tema es, ¿qué conocéis del dolmen de Aizibita? Que ahí se encontraron un montón de restos arqueológicos, María Morberg y Stein lo estuvo excavando. Oye, pero sabéis que se encontraron puntas de flecha, ¿verdad? Muchas puntas de flecha de esas tenían la punta truncada. Esas puntas de flecha estaban dentro de cuerpos humanos. ¿Qué significa eso? Que eso es prueba de conflicto. Efectivamente, ahí, de los restos de 100 cadáveres que encontraron, de más de 100, algunos de ellos murieron seguramente en una lucha, no sabemos con quién, pero realmente una muestra más de que efectivamente había esos problemas, esos conflictos, ¿no? Luego, el tema
el acceso al dolmen de Aizibita, hombre, pues se puede controlar. Mirad, esto es el Museo Navarra, esos son algunos de los individuos que aparecieron en el dolmen de Aizibita. Es famoso, habréis oído, del cráneo trepanado. Creo que tengo otra diapositiva. ¿Habéis visto el agujero que tiene en la cabeza? Con muestras de supervivencia. O sea, posteriormente, parece mentira, pero este individuo sobrevivió. ¿Sobrevivió a qué? ¿A qué? ¿Por qué ese agujero? Se sabe que sobrevivió porque hay marcas de cicatrización alrededor bueno, sobrevivió, vete a saber cómo sobrevivió. Imaginaros los dolores seguramente de cabeza que tuvo y no creemos que sobreviviera mucho, ¿verdad? Pues mirad, durante mucho tiempo se decía que eso eran unas prácticas que hacían de operación, unas trepanaciones se llaman, para liberar la presión craneal y que seguramente sea eso. Hay otra teoría que dice que puede ser por tema ritual incluso, que le hicieran eso ritual, pero el doctor Echevarría, la última teoría es que seguramente eso en origen fue por un golpe de maza o por un golpe de hacha. Fijaros. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí había ya, estamos hablando, el dolmen de Aizibita se piensa que los enterramientos son desde el 2500 a.C. al 1500 a.C., 1000 años. En esa época ya estamos hablando 4500, 5000 años. Pues un sitio de paso, un sitio estratégico, un enclave importante para la época, con muchos recursos, tenía agua, tenía campos, pues lógicamente pues era muy apetecido, ya que había un clan que se defendía. Y el dolmen no es solo un dolmen. Los dólmenes son marcadores territoriales. Es una manera de decir que esta tierra es mía, de mi clan, porque aquí tengo a mis muertos, efectivamente. Y eso es un dolmen. O sea, un dolmen no es solo un sitio donde enterraban, donde hacían esos rituales, podéis imaginaros. Yo cuando voy a estos sitios, pues me quiero imaginar, ¿no? Cómo traían al muerto, cómo le enterraban, y es más, o cómo traían a los principales, porque igual no se ha visto otra cosa de Aizibita. En Aizibita apareció un enterramiento de un individuo adulto y un infantil rodeado como de piedras, apartado de los demás. Un enterramiento especial de sus huesos. ¿Qué significa eso? Jerarquización. No lo enterraron igual. Era una sociedad jerarquizada, lógicamente. Y esos individuos enterrados aparte, pues lógicamente tenían un plus, tenían, digamos, un valor especial para la comunidad para darle ese enterramiento especial. Entonces, bueno, ya vamos con esa mirada prehistórica, viendo un territorio, viendo estas montañas, pues con esta gente que lógicamente trabajaba la ganadería, trabajaba el ganado, pero hombre, que también se defendía. ¿Cómo que se defendía? Pues mirad, aquí tenemos, por deferencia de Mari, estas pueden ser, como dice Mari, hachas votivas, no necesariamente. Mirad, estas son hachas reales que se han encontrado, por ejemplo, en dólmenes, en campos, se encuentran, en donde estaban poblados, y esto, pues mirad el filo que tiene, mira, toca todo el filo que tiene, por ejemplo. O sea, estamos hablando de armas de 3000 años, ¿eh? Mira el filo que tiene. Toca. Mira, te sacuden con esto. ¿Y esto, sabéis el tamaño que tiene? ¿Más o menos? Pues mirad el tamaño que tiene. Ahí lo tenéis. Igual con una de estas le sacudieron a este. Así que fijaros cómo se la gastaban. Era un mundo complicado. Más, un poco posterior, de dólmenes que se encuentran en el dolmen de Saculo, en Roncal. Una flecha palmela, de los primeros instrumentos de bronce. Fíjate cómo está construida. Fíjate cómo... Estamos hablando que como estas se encontraron en dólmenes, ¿eh? Y si tú ya has tocado muchas. Tú ya has tocado muchas, deja que toquen los demás. Pues fijaros, entonces lo que os comento, los yacimientos arqueológicos, por eso viaja la prehistoria, son puertas al pasado y realmente fijaros de unos restos arqueológicos
lo que realmente estamos sacando. Que esa gente tenía unos rituales para enterrar a su pueblo, digamos, y además tenían ese marcador, que era ese dolmen, que está un poco elevado, como sabéis, donde, digamos, se domina también el valle para decir, esta es mi tierra, y la defendían. ¿Cómo que no? Porque aquí murieron de los suyos. Seguramente ellos no se quedaron parados, si no, seguramente ellos no hubieran estado ahí. Seguramente se defendieron y sobrevivieron, ¿verdad? Bueno, ¿ya habéis visto la flecha? No me la vayáis a lanzar. Cuando lleguéis al final, la paséis por aquí, que si no se la tengo que pagar a Mari. Que está mirando a Mari, que igual se nos pone nervioso. Bueno, ¿qué más se sabía? Mirad, también, deferencia de Mari. Oye, y es que se adornaban también. Esto se encontró en muchos dólmenes también. Fijaros, cómo con cuentas marinas, ¿eh? Estamos hablando de aquí, comerciaban con gente que venía desde el Cantábrico para conseguir estas cuentas para hacerse collares, como sus objetos de lujo. ¿Los veis? Estos también, este tipo de elementos, ¿veis? Flechas como esta, no sé si la apreciáis aquí. Estas flechitas, como esas, se encontraron en el dolmen. Y esta realmente, esta es lo que digo, han aparecido con la punta truncada, eso sería que le pegó en algún hueso, ¿sabes? Y aparecieron ahí. Entonces, pues hemos abierto una primera puerta al pasado, los dólmenes, pero es que no tenemos una sola puerta. Bueno, esto también es una pasada. Esto lo tenéis en el Museo de Navarra, apareció en Eivivita. No se sabe lo que es, pero es algo realmente único. Aquí no se ve bien, son de un color verdoso y no sabéis, son silbatos, cuentas de collar, pero son así de grandes cada uno, ¿eh? No son cuentitas de estas. ¿Eso de quién sería? Si son cuentas de collar, esto no era un normal de la tribu. Eso podía ser su jefe, su líder. Igual era el que estaba enterrado ahí aparte. Entonces, fijaros todo lo que nos está diciendo. La puerta de Eivivita. Y luego hay una cosa más de Eivivita que al final de la charla vamos a comentar, que es igual, tampoco la sabéis. Mirad, el otro dolmen, una pasada. Dolmen de Charracadía, en Esquinza. Para llegar ahí, ¿verdad, Mari? Hay que pegarse con toda la vegetación posible, una pena, es una pasada. Este dolmen es más complejo que el de Eivivita, mucho más complejo. El de Eivivita es un dolmen simple, solo la cámara. Este es un dolmen de corredor. Aquí se ve el corredor, mirad. Aquí lo tenéis. El corredor, y fijaros cómo está, que estos son los plásticos de los arqueólogos, de cuando lo excavaron. Una pena. La verdad, un acceso al dolmen este, además cada vez en Navarra, cada vez tenemos más turismo rural, más senderismo y tal y cual, sería genial. O sea, es una pasada de dolmen. Yo he estado ahí, no sé si tengo otra foto, no, de la cámara no. Pues la cámara tiene la parte de arriba, la losa que lo cubre, tiene 2 metros con 20 centímetros, pesa toneladas. Imaginaros el esfuerzo. Cuando hubo un dolmen de estos, sobre todo uno de estos, que es más complejo, ¿os imagináis a la gente con los medios que tenía para construir una cosa de estas? Para tallar la piedra, para arrastrarla, subir la losa de 2,20, que eso lo hacían con taludes de piedra y empujando como podían para subir esa piedra ahí arriba, la piedra que se ve por detrás, aquí no se ve bien. Si subís algún día a Esquinza y lo veis, es una pasada. ¿Qué nos está? Ahí no se ve. Y ahora menos. Pues, ¿que te la has llevado tú? No. Ah, No las sacas. ¿cómo que no la encuentras? Que sí está partida. Está partida, que sí. Bueno, si no está, ya sabéis el sospechoso número 1, que dice que no está, ¿eh? Bueno, el tema es, fijaros, cómo construyeron esto. Entonces yo voy ahí y me imagino viendo esas losas, no esas, si te puedes ir cualquiera de estas de al lado, cualquiera de la cámara que veas, vas ahí y te imaginas, joder, esta gente, nosotros les tenemos como que los tíos no controlaban nada, oye, para construir esto con los medios que tenían, era la leche. Seguro que si se va definitivamente la luz, cualquiera de esos iba a sobrevivir mucho más que nosotros, sin duda. O sea, tontos no eran.
Los demás se adaptaban al medio y construían estas pasadas, ¿no? Fijaros, otra puerta al pasado. Hemos visto cómo se podía construir, además, tiene, por cierto, creo, si no me equivoco, está orientada lo que es el corredor a la salida del sol. Esta gente no hacía las cosas así, no hacía las cosas por cualquier cosa, tenía su simbolismo, que luego lo veremos cuando hablemos de las peñas sacras. Bueno, otra puerta que cerramos y vamos a abrir otra, los castros de la Edad del Hierro, poblados protihistóricos, que muchos de estos se tuvieron que enfrentar con los romanos, cuando llegaron aquí, a las tierras vasconas, ¿no? Fijaros, este es el castro de Urbe, este está en pleno camino de Santiago. Tú pasas al lado, el peregrino pasa al lado, y ahora sí. Bueno, que no ve nada, que no se entera. Ahora hay flechas que indican. Al castro de Urbe hay civita. La urbe. Pero está puesta hace 2 semanas. ¿Tú la has puesto? Es que lo Oye, bravo, bravo. Y mirad, Castro, nos hemos pasado. Ahora ya, esto ya es la leche, porque ahí eran clanes, que ahí iban con sus flechas, iban con sus mazas, pero aquí ya estamos, ya la organización, estamos hablando ya de la Edad del Hierro, primer milenio antes de Cristo. Ahí ya, y mismamente, entre los diferentes castros, había unos castros principales, unos castros secundarios, y había conflictos entre ellos, pero punta pala seguro. De hecho, los romanos aquí no tuvieron mucha oposición, seguramente por la división que había entre ellos. Y de hecho, ¿qué tenían que hacer? Protegerse. ¿Cómo se protegían esas poblaciones del primer milenio antes de Cristo? Hombre, pues subiendo a cerros y creando defensas. Mirad el caso de Urbe. Este es el caso de Urbe. ¿Veis esto? Esto será igual una rampa de subida. ¿Veis los taludes que separan? No son todo, esto artificial. Todo eso lo hacían, eso lo llenaban de estacas, lo llenaban muchos de estos castros, ya os diré ahora, otro que hablaremos, están cubiertos por la vegetación. Pero se puede ver perfectamente el talud de 4 o 5 metros que todavía esconde la muralla. Entonces, ¿cómo se defendían esta gente? No es como ahora. Ahora tenemos leyes, ahora tal, oye, que me has pegado un golpe con el coche, mira, el seguro me lo... No, ahí no. Ahí cada uno tenía que defenderse, clanes familiares, que aquí ya se convierte en otra cosa. Seguramente, en tiempos de Icibita, de los dólmenes, eran clanes familiares amplios, estamos hablando igual menos de 100 personas, seguro, pero no, aquí ya estaba hablando 100, 150, 200 personas en los castros pequeños, igual, como este de Urbe, ¿no? Y en castros mayores, pues bastantes más, ¿no? Bueno, y es que no tenéis solo esta puerta de la Edad del Hierro, mirad esta, aquí, que ahí te he sacado bien, Mari, ¿eh? Ahí te he sacado bárbaro, pareces Napoleón por lo menos ahí, ¿eh? Pues este es el caso de Murugain. Fijaros qué pedazo muralla conserva, ¿eh? Estamos hablando, aquí, y aquí está cubierta, ¿eh? En esta parte. Estamos hablando de igual 3,5 metros, 4 metros de muralla. O sea, una pasada. Todavía eso lo podemos ver. Lo tenemos en Esquinza también. Y no muy lejos del dolmen. ¿Eso lo ha señalado? Todavía no. ¿Ese no? Pues ese está muy bien. Además, este castro, mientras Urbe, controlaba el río Salado. De hecho, la autovía pasa al lado del río Salado y la autovía ha cortado parte del claustro, del castro, lo ha cortado, si podéis por la autovía, y de hecho, todavía arriba, en el de Urbe, algún tramo de muralla pequeñito, podéis ver, de hecho, ¿eh? Y ese dominaba el río Salado justo encima. Este no, este era un castro para controlar a distancia. Estaba encima de Esquinza. Hay unas vistas impresionantes, que yo me quedé cuando subimos, ¿te acuerdas, Mari? Unas vistas fabulosas, o sea, es que solo subir ahí y ver esas vistas que se ve, yo no sé cuántos kilómetros se ven desde ahí, o sea, es una pasada. Y luego encima, ¿qué te ves? Pues te ves nada menos que murallas prehistóricas de 2.500 años igual, 2.000, 2.500 tiene esta muralla, eso del siglo igual, tercero, cuarto, quinto antes de Cristo, tenéis estas murallas, fijaros. Qué patrimonio, ¿eh? Qué pasada. Estamos recorriendo mucho. Y bueno, y tampoco. Tercero, Castro de Gazteluzar, que para sacar estas fotos, porque no sé dónde tenía, esta mañana he aprovechado el día y me he acercado a Gazteluzar también. Pues aquí tenéis otro castro, que este está justo encima del río Salado,
Este es el más grande. 17.000 metros cuadrados de castro. Tiene un sistema de taludes, en algunas zonas 3, 4 taludes. En la zona sur y este se conservan tramos de muralla que están muy bien, ¿eh? La zona sur, sobre todo, se conserva un doble amurallamiento, muralla, una zona que podían usar igual para guardar el ganado, y luego un talud de 4 o 5 metros y muralla arriba, ¿eh? Arriba, allanado completamente. No lo allanó, que también, supongo, el agricultor, que ahora está todo sembrado en la parte de arriba. No, eso lo allanaron los que vieron ahí para poner sus cabañas. Ahí debajo de esos sembrados están las cabañas. Están las cabañas, todavía. Lo que pasa es que el castro también se puede visitar, porque entre un talud y otro hay un recorrido, yo lo he hecho esta mañana, que rodeas todo el castro y puedes ver los taludes, puedes ver los restos de muralla. Una excursión fabulosa, 10 kilómetros que me he hecho desde Cirauqui y he visto esto y otra cosa que vamos a ver ahora. Entonces, mirad, eso es parte del derrumbe de una de las murallas. Tened en cuenta que esto hay que verlo con los ojos de la prehistoria. Esto está sin excavar. La muralla está debajo. En algunos puntos aflora porque se ha derrumbado y ahí, por lo que sea, no ha crecido la vegetación. Pero el talud se conserva. Entonces, claro, tú vas andando entre los dos taludes y ves, claro, aquí al lado, un talud de 4 o 5 metros, ahora tiene vegetación, pero es artificial. Debajo está la muralla. Muralla como esta, pero recta y hasta arriba, claro. Estamos hablando 3 castros, nada menos. Y luego, esto no lo conocéis, una cista. Cista de Montelaparte. Esto está cerca del Alto de Santa Cruz. Está cerca. ¿Qué era esto? Esto no es un dolmen. Esto es así. Pero era un enterramiento, se cree, de la Edad del Hierro para una sola persona que lo usaban gentes todavía, pues que estaban prácticamente sin los avances del bronce. Era como una pervivencia también de los dólmenes. Se cree, es una de las teorías que hay, pero esto era para una sola persona. Este está en el municipio de Cirauqui también. Y ahí está. Tampoco se tarda mucho ya, se llega mejor desde el pueblo, desde Mendigorría, se llega mejor. Desde aquí se ve perfectamente el poblado, la ciudad romana de Andelo. Todo yacimientos por todos lados, toda riqueza arqueológica debajo de nuestros pies. Y luego, más, pues esto lo he visto también, esta foto la saco esta mañana. El menhir de Unceta, en origen se encontró tumbado, no sé quién, a mí me parece fenomenal que lo volviera a hincar, como estaba cuando hace, esto puede ser, primer milenio antes de Cristo. Es más, este menhir está ahora mismo colocado, creo que estaba más cerca en origen cuando lo encontraron. Está a unos 500 metros del castro de Gasteluzar. ¿Sabéis a qué me recordó a mí? A uno de las estelas menhir más importantes que tenemos en Navarra, que podéis ver en el Museo de Navarra. El Guerrero de Turbil. El Guerrero de Turbil es una especie de menhir, de estela, pero que realmente se han tallado unas facciones, un escudo en el pecho, y eso estaba, ¿sabéis dónde estaba el Guerrero de Turbil? Con un guardián simbólico del poblado, a la entrada del poblado. Esto probablemente lo tallaron. Igual lo tallaron los mismos que habitaron ahí en Gasteluzar. De hecho, está totalmente trabajado, como veis por esta parte, por la parte de atrás no. Así se ven perfectamente que efectivamente por la parte trabajaron. Yo estoy mirando a ver si hay alguna huella de grabación. Yo no he apreciado nada. Eso, pues como pasó con el menhir de Solar. El menhir de Solar lo veis en el Museo de Navarra, y ahora los ha puesto juntos, es una pasada. Es el menhir más importante que tenemos en Navarra, y ahí unos doctores de la Universidad, si bien recuerdo, de Alcalá de Henares, con luces cenitales, lo estudiaron y sacaron los grabados de un guerrero. Igual habría que hacer lo mismo aquí. ¿Quién sabe? ¿Sabéis? Es igual, a ver si hay alguna universidad o tal, que en un momento dado pueda, porque si os acercáis, aquí no sé si se aprecia, aquí había como una especie de, parecía como trabajado como una especie de ese, aquí había otro, pero bueno, eso se puede haber borrado también, si no estuvo. Pero bueno, fijaros que nos ha dicho, es una piedra hincada. ¿Pero qué puede ser? Oye, igual era el guardián simbólico de un castro de la Edad del Hierro. Ya no es verlo igual. Estamos mirando con ojos de la prehistoria. Claro. Es que eso es lo bonito de esto.
Es que uno mismo, cuando recorre estos terrenos, cuando uno quiere, además, cuando generalmente va haciendo senderismo, va viendo esto, claro, que quiere disfrutar de la naturaleza, pero es que esto te mete de lleno en una naturaleza mucho más antigua, mucho más ancestral, cuando realmente ves todo esto con esa mirada prehistórica, ¿verdad? No es el único menhir, ¿eh? Este lo tenéis arriba, al lado de la ermita de San Cristóbal. Es pequeñito, pero oye, bueno, pues una piedra hincada ahí. Oye, está catalogado como menhir, de hecho. Y está la ermita de San Cristóbal, está en la cima. Es que las cimas, los que hacemos montaña lo sabemos, tienen un valor especial para nosotros. No sabemos por qué. Nos da por subir a los montes. Vamos allá arriba y subimos. ¿Por qué? Vete a saber. Y si fuera una pulsión ancestral que tenemos, las cimas de las montañas las veían con otros ojos, os lo aseguro, en la prehistoria. No como ahora. Las veían con otros ojos. Igual la ermita que hay arriba es una cristianización, como muchas ermitas, de lo que era un lugar sagrado para los que habitaron estos valles. Puede ser, o igual no, pero puede ser. Muchas ermitas se sabe que son en toda España, que son cristianizaciones de santuarios antiguos. ¿Por qué no puede ser? Porque hay un menhir ahí, justo al lado de la ermita y justo en la cima. Vete tú a saber. Pero oye, llegas ahí, te sientas a tomar el bocadillo, viendo las vistas, y te paras a pensar en eso, ¿verdad? Y ya no ves lo mismo, ya estás viendo otra película, ya no estás en el siglo XXI, ya te estás pensando qué pudo pasar ahí, por qué colocaron ese menhir ahí. ¿Era un marcador de territorio donde acababa el terreno de una tribu con la otra para que no se sacudieran? Pudo ser, pero bueno, ahí está. Tú lo ves, tú puedes imaginar lo que quieras, pero sabes que eso es antiguo y que está al lado de una ermita, está al lado de un sitio religioso actualmente, que pudo ser una cristianización, como se ha demostrado en muchas ermitas. Pequeñito, pero otra puerta al pasado que tenéis en Cirauqui. Y uno de los últimos catalogados, el menhir Donceta. Este está camino también, está el Alto de un Cero, que pilla a la izquierda lo que vas al poblado de Gasteluzar, y pues es mucho más pequeño, toda esta parte totalmente alisada con respecto a la de atrás. Curiosamente, como si fuera por el tamaño el hijo del otro. O sea, se parecen, no es del mismo color, pero otro menhir que tenéis ahí. Fijaros ya, este es el que está más cerca, de hecho, del núcleo urbano. Y bueno, seguimos. Fijaros lo que hemos visto ya. Hemos visto los dólmenes, hemos visto los castros, hemos visto más megalitos, los menhires. Oye, pues es que también tenéis aquí varias peñas sacras. ¿Qué son las peñas sacras? Es que aquí en Navarra, en esto vamos no atrasados, vamos atrasadísimos. Si entréis en internet y ponéis peñas sacras, veréis que hay comunidades que tienen hasta rutas a las peñas sacras ya. En Gete, en Burgos, tienen 2 rutas senderistas que te llevan a 2 peñas sacras con cazoletas, como algunas que tenéis por aquí. Vais a Extremadura, os podéis bajar hasta de internet, creo que tienen un tocho de 400 páginas con un montón de peñas sacras que han catalogado. En Navarra esto es un trabajo por hacer todavía. Entonces yo, gracias precisamente a Daniel y a Mari, que están aquí presentes. Daniel, no te escondas, que estoy hablando de ti. Pues se pusieron en contacto conmigo y ahí fuimos con el Willy, que cuidado que nos lo pasamos bien, ¿verdad? Con el coche de la Segunda Guerra Mundial de Mari, recorriendo y me fueron enseñando las peñas. Yo me puse en contacto con Martín Almagro, que es el que está coordinando el tema de las peñas sacras en toda España, es el mayor experto, podéis encontrar en internet muchas publicaciones de él, me mandó un montón de tocho que luego ya tuve que estar leyendo sobre precisamente para documentarme de las peñas sacras. O sea, algo todavía que aquí en Navarra nos está tocando. ¿Y en qué? ¿Qué son las peñas sacras? Pues antes de entrar en ello, pues generalmente, para empezar, pensamos que son altares ancestrales, seguramente del tiempo de los dólmenes, puede que anteriores, donde realmente se hacían ritos relacionados con la naturaleza y sobre todo con el agua. ¿Por qué? Porque tienen unas cazoletas, muchas son artificiales, donde parece ser que el agua de lluvia, viniendo del cielo, hay que ponerse en los ojos. La mirada prehistórica, recordad. Nosotros ahora vamos a la iglesia, pues tenemos nuestros cultos, diferentes cultos y demás, ¿no? No.
Ahí era la naturaleza, todo tenía su espíritu. Todo tenía su espíritu. Todo pasaba en esa época por los dioses. ¿Por qué llovía? Porque llovía. ¿Por qué ese monte estaba ahí? ¿Por qué se pone el sol por tal lado? Ellos tenían su pensamiento mágico, su pensamiento natural. El agua de lluvia que caía del cielo, caía en las cazoletas. Entonces se piensa que ese agua, para ellos se convertía en ese agua de altar, se convertía en sagrada. Eso es una de las teorías principales sobre el tema de peñas sacras. Antiguamente en el romanticismo estas peñas sacras decían, como venían las cazoletas con canalillos, decían, pues aquí los celtas sacrificaban y no sé qué a los prisioneros. Por las pruebas que se han hecho, el resto de sangre no se han encontrado. Se piensa que era el agua, que era mucho más sencillo, ¿sabéis? Y entonces, aquí también tenéis esas puertas a la religiosidad más ancestral. Y vais a ver, y no una ni dos. Mirad, paraje de Urbaldea, ahí hay varias. De hecho, entre Cirauqui y el santuario de San Quirico, que ya no pillan el municipio, que Armendáriz lo descubrió, hay una ermita de San Quirico, unas ruinas, yendo, no sé si las conocéis, yendo hacia, ¿cómo se llama el pueblo este donde vive el escultor este? Irurre, yendo hacia Irurre, a la derecha, que es como una pirámide, ahí arriba hay un resto de una ermita, ahí hubo un santuario, de hecho las escaleras, Armendáriz dice que son de la Edad del Hierro, y la ermita cristianizó el santuario. San Quiriaco, pilla ya fuera del municipio, pero al lado. De hecho, entre el Castro de Urbe y San Quiriaco hay varias peñas sacras, y de hecho, la Peña Urbaldea 1 y la Peña Urbaldea 2, si trazas una línea perfecta entre el Castro de Urbe, Urbaldea 1 y Urbaldea 2, están alineadas, las dos peñas, que suelen ser peñas destacadas en el terreno, como esta, que es Urbaldea 1, esta es Urbaldea 2. Arriba, ¿qué tienen? Cazoletas, comunicadas entre sí, en la parte de arriba. ¿Pero qué tienen además? Pues tienen orientación topoastronómica. ¿Qué significa eso? Pues mirad, significa que esta gente, estamos hablando de sociedades agrarias, sobre todo. El calendario solar era fundamental, el sol era uno de sus dioses principales, era fundamental para ellos, era uno de sus dioses. ¿Qué significa orientación topoastronómica? Ese sol dios que les daba el calor, que les daba el alimento, que les hacía crecer las plantas, se movía por el cielo, pero también les hablaba. ¿Cómo les hablaba? Pues muchas veces, según se movía, porque ya sabéis, el sol se pone por el oeste, sale por el este, pero según avanza el año, se va moviendo un poquito, ¿no? Y para ellos había unas fechas fundamentales, los equinoccios y los solsticios, claro, que era cuando les servía para saber cuándo empezaba a declinar el sol o cuando el sol, que estaba en lo más bajo en el solsticio de invierno, volvía a resurgir, volvía a renacer. Eso no es de aquí, no solo de Europa, ¿eh? Eso, el culto al sol está documentado en todo el mundo. O sea, eso va con nosotros, con el ser humano antiguo, ¿no? Pues mirad, orientación topoastronómica, ¿qué es? Que en determinadas fechas especiales el sol se pone exactamente encima de un monte. Claro. ¿Y sabéis qué monte os suena mucho por aquí, por toda esta zona? No solo Cirauqui. El Montejurra, con su triple cima, la triple cima, el 3, el número sagrado de los celtas, además. Pues mirad, estamos hablando la Peña Urbaldea 1. Mirad la orientación. En el solsticio de verano, el sol se oculta a la izquierda de Montenegro. ¿Sabéis cuál es el Montenegro? Lo sabéis, ¿no? Que hace un contraste. Se oculta justo a la izquierda de Montenegro. Estamos hablando en el solsticio de verano. Se oculta en el Montenegro, en el Monte Oscuro, solsticio de verano, empieza a caer el sol. ¿Os dais cuenta? Y luego, vamos a ver, el sol se oculta y a la izquierda, espérate, lo tengo aquí, en el solsticio de verano, a la izquierda de Montenegro. Seguimos ahora. Vamos con el segundo, este de aquí. Urbaldea 2, mirad. Solsticio de verano, qué curiosidad. A la izquierda de la cima de Montenegro, exactamente igual que la otra. También.
Pero ojo, en el solsticio de invierno, cuando el sol está más bajo y tiene que renacer, se pone justo en la cima de Montejurra. Es decir, el sol hace un recorrido entre Montejurra y Montenegro. ¿Casualidad? Llevamos 2 peñas. No acaba aquí, ¿eh? Seguimos. Y como os digo, estas están, no es que tengan solo la orientación topastronómica. Si vais a verlas, algunas tienen como especie de canalillos sueltos, otros tienen las cazoletas, algunas cazoletas unidas con canalillo. También las tenéis. Por supuesto, nada, no hay, de momento esto está, en principio, esta es una cazoleta. Mirad, excavada y con un canalillo, ¿para qué? Pues vete tú a saber, para qué lo usaban, para algún rito, seguramente. Esta estamos hablando de urbaldeados. Y ahí tenéis en Urbaldea 1 también. Aquí, andando de aquí, yo qué sé, ¿qué se puede tardar, Mari? ¿45 minutos? Menos igual, menos igual. Mirad, ahí mirad qué guapo ha salido Daniel. Mirad, Urbaldea 3, ¿sabéis ese monte cuál es? El del fondo, donde apunta la roca. Montenegro, una de las cazoletas más profundas hechas. Ahí lo tenéis, Urbaldea 3. Esta la descubriste tú, Mari. En una de las cosas. Muchos, pero... Muchas Daniel y muchas Mari. ¿Verdad, Daniel? Te has puesto ahí, se va a llevar toda la fama a este hombre. ¿No? Te has puesto ahí al fondo. Pues fijaros cómo apunta a la cima del Montenegro. Montenegro porque siempre ha tenido que estar así. Si ahora está así cubierto de vegetación, era la vegetación que había también en esa época. Hace 2000 años. Mirad, Peña de Montelaparte, cerca del Monte Santa Cruz, que parece así, no sé, a mí me parecía, pero eso es una pareidolia, con un pato, pero eso no tiene importancia. La importancia que tiene cazoletas arriba, pero tiene 2 cosas muy interesantes. Primero, 3 cosas. En un lado tiene un montón de cazoletas hacia el sur, excavadas así. Tendrá que ver, porque sabéis que se ha dicho de las cazoletas pequeñitas de este tipo, que tienen que ver con el firmamento. Esa es otra de las teorías, que tiene que ver con las estrellas. Fijaros, un montón, ¿eh? No sé si conté 30, 40 que tienen en un lateral, solo en un lateral. En el otro ni una, ¿eh? En este lado no tiene ni una. Todas hacia el sur, por donde va el sol. El sol se mueve por el sur. Ahí lo tenéis. Pero además, ¿qué tiene? Mirad, una cruz, cristianización. Muchos altares de estos paganos precisamente los cristianizaban. Uno de los indicios para ver si es una peña sacra es que tengan alguna cruz grabada. Porque eso cogían, porque eso pervivía en el tiempo y ¿qué interesaba? Hombre, pues que no siguieran adorando esa piedra, por eso se perpetuaba, avanzaba el tiempo. Mirad, otra, la Peña de la Concha, que le dio el nombre Mari, porque tiene, creo que lo he puesto también, tiene como unos canalillos justo en la punta, ¿sabéis? Y luego es curioso, esta tiene pocas, nada, tiene 2 cazoletas que no sé, seguramente serán, no sé si serán naturales, pero curiosamente, de las 2 cazoletas, si te colocas justo aquí, te señalan también, ahí tenéis al fondo el Montejurra. Esta peña, lo más curioso que tiene, en la parte de la cima, tiene esas hendiduras. Entonces, y esta es otra, que la descubriste tú, en tu tiempo de cazador, también. Esta es la Peña Soraun, esta está a 500 metros del castro de Murugain. Esta que tiene, no se aprecia muy bien aquí, son 2 cazoletas unidas con 2 canalillos, uno y otro canalillo, están en una rampa muy inclinada. Oye, lo que tienen los canalillos, con brújula, está a la vista del castro, o sea, esto, ahora hay vegetación alrededor, pero estaría a la vista del castro. Pues tiene este de aquí, orientación este-oeste, si veis un día con la brújula podéis verlo, este de aquí, orientación norte-sur. ¿Casualidad? Yo creo que no. Lo más seguro que no. 2 cazoletas artificiales unidas por 2 canalillos que justo están orientados a los 4 puntos cardinales. ¿Qué era esto? Pues vete a saber. Ese agua de ahí, pues mira, de agua de charco. Oye, igual hace 3.000, 4.000 años ese agua era sagrada. Igual lo usaban para
curarte las heridas, o la bebían para si les dolía el estómago, o vete a saber para qué. Cualquiera sabe. Más puertas al pasado, y ya vamos acabando. ¿Ves? ¿Esta es la cruz? ¿O tú te refieres a otra? Ven, ven, ven y la ves bien. No, claro, cruces, a ver si es... No, no es esta. Hombre, no es esta. No, es mucho más profundo lo que... Claro, no, esta es otra, claro. Estas que son las mismas peñas arriba del... Claro. Y por ahí miras en Signa... Pues es que esta está al lado de los restos de una cazoleta. También. Y desde aquí hay una vista fantástica también. ¿Sería cristianización? Pues puede ser. Muchas peñas, ya os digo, en los estudios que os he hecho en otros sitios, aparecen cruces cristianizando también. Pero lo más importante, yo creo, muy importante, es el tema topoastronómico, que se ha avanzado muchísimo. Antes no se podía. Antes, para ver si se ponía el sol detrás de un pico, es que tenías que ir a ese equinoccio, ese pico. Ahora ya tenemos con informática, podemos saber con unas coordenadas y una altura, saber en dónde, y la topografía, sabemos por dónde se pone el sol. Antes estos estudios no se podían hacer, ahora sí. Entonces, pues mirad, Montejurra, montaña sagrada, pero no de los carlistas solo. No, Montejurra debió de ser montaña sagrada desde la más antigua prehistoria, precisamente. Y por eso las peñas sagradas, si os dais cuenta, me he hablado un montón, todas, que si Montejurra el solsticio, que si Montejurra el equinoccio. Por algo sería, y por algo, lógicamente, es una peña que destaca mucho, su triple cima también, eso sí, un número simbólico siempre, y entonces mirad, esta la he sacado poco antes de que se pudiera el sol en la cima, en la peña de Montelaparte. Esa sí tuve el gusto de ir en el equinoccio y clavado. Ahí tenéis a Montejurra, y ya con este monte sagrado, que por cierto, Montenegro también, como hemos visto aquí dentro del municipio, tenía que ver también, tenía seguro un significado simbólico, porque se me ha olvidado deciros también, desde arriba de San Quiriaco, precisamente, me parece que es en el solsticio de invierno, si subís a San Quiriaco, se ve el Montenegro como una pirámide, muy bonita, desde arriba de San Quiriaco. Y el solsticio de invierno, el sol se pone justo detrás del Montenegro. Se mete, último día, la noche más larga, y cuando de nuevo se empieza a alejar de Montenegro, vuelven los días para esa gente de hace 3.000, 4.000 años. Entonces, viaja al pasado, tenéis muchas puertas aquí, en Cirauqui. ¿Y cómo se pueden poner en valor? Os voy a contar lo que pasó con las canteras, y eso que tenían dinero, pero usaron un sistema que estuvo bien. En las canteras de Cascante, hay unas canteras romanas a cielo abierto, que si vais, está muy bien, es muy interesante, porque es un yacimiento poco usual. Ves las piedras cortadas, algunas que no han llegado a sacar, los romanos, ves cómo han excavado en la roca. ¿Cómo han hecho? Pues no se han gastado mucho dinero. Han puesto unos postes así de altos con QRs. Tú le das al QR y te lleva una página que te sale un audio, como un audio guía. Tienen, me parece, 6 postes, vas de poste en poste. Oye, fabuloso. Fabuloso. Que si la geología, que si cómo trabajan los romanos, que si cómo sacaban esa piedra, que si tal. Un QR, que eso si se estropea, cambiarlo. Entonces, yo lo que decía al principio, valoración de lo arqueológico, porque además en Navarra, que tenemos muchísimo turismo rural, lógicamente, la gente que viene a visitar Navarra, mucha gente este tipo de cosas las aprecia mucho. Lo que le falta es realmente que pueda llegar a estos sitios y que tenga una pequeña explicación. Y esto se valoriza simplemente poniendo un postecito, poniendo, oye, esto es una peña sacra. Ahora hacían estos ritos y ya está. Y el que ha venido, que está trabajando 40 horas en un despacho con luz artificial todo el rato, sale al monte, ve esto y flipa. Claro, es que flipa, que es así. Entonces, pues eso llevo desde hace muchos años, con
mi blog de rutas arqueológicas, con los libros que he escrito de arqueología. Y bueno, yo creo que poco a poco se va avanzando, ¿eh? Así que ya solo me queda... ¡Hombre! Daniel, ven para acá. Ven para acá, coño. Mari, ven tú. Ven tú. Pues solo agradecer tanto a Daniel, que no quiere... ¡Ven, Daniel, hombre! ¡Vente! Bueno, solo agradecer a Daniel y a Mari que esta aventura de las Peñas Sacras lo empecé por su curiosidad, por su amor a su pueblo, a Zirauki, y la verdad que nos lo pasamos muy bien.